¿Hubo problemas? Sí, doctor. Ya está proyectándose ahorita. Ok. Bueno, doctor, el seminario que está a cargo del grupo 24 es el síndrome nefrítico versus el síndrome necrótico. Son diapositivas. Hemos intentado más que todo hacer una comparativa entre ambos para que sea lo más fácil de entender. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que va a ser la definición del síndrome nefrítico. Bueno, el síndrome nefrítico va a ser una constelación, por decir, de lo que van a ser manifestaciones clínicas, las cuales van a ser causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo. Esta parte del proceso inflamatorio en el glomérulo va a ser muy importante. Más adelante se va a explicar por qué. Bueno, este síndrome va a producir una disminución de lo que va a ser la filtración glomerular con retención de sodio y de agua. Se va a acompañar también de hipertensión arterial e insuficiencia renal en un grado más que todo variable, acompañado sobre lo que va a ser oliguria y edema. Se va a caracterizar por lo que va a ser hematuria glomerular, con un sedimento activo con hematías dismórficos, cilíndricos, hemáticos y granulosos. Bueno, por su parte, lo que hace la proteinuria va a estar presente en un grado más que todo variable. La hematuria, esta sí puede ser esporádica, tanto como intermitente como persistente. Puede ser también micro o incluso macroscópica. Este síndrome nefrítico puede ocurrir como un proceso más que todo renal aislado o también puede formar parte de una enfermedad sistémica o incluso hereditaria. En lo que va a ser la edad pediátrica, la causa más frecuente va a ser la glomerulonefritis aguda post estreptocócica. Aunque no debemos olvidar que van a existir otras causas, en general, más que todo de peor pronóstico, pero siempre va a ser muy importante realizar un diagnóstico precoz para plantear una opción terapéutica. Siguiente diapositiva, por favor. No, no, perdón. Eh, Historia de la enfermedad. Bueno, en la historia de la enfermedad, el comienzo de un síndrome nefrítico agudo puede ser brusco, en el cual el paciente va a referir fiebre, cefalea y dolor abdominal, o también puede ser progresivo, en el cual el paciente va a cursar con lo que va a ser un edema periférico, una ganancia de peso y astenia. El síntoma principal va a ser lo que es la hematuria. Esta hematuria puede estar acompañada, o incluso no, de lo que puede ser una olivuria. Lo que va a hacer, por su parte, lo que va a ser la orina, va a tener espuma como resultado de lo que va a ser la eliminación de proteínas, que van a tener una acción reductora de lo que va a ser la tensión superficial de la orina. Más que todas las preguntas que nosotros hagamos van a ir dirigidas a diferenciar lo que va a ser la hematuria glomerular de la urológica o incluso una hematuria urotelial. Por su parte, lo que va a ser la hematuria glomerular se describe como marrón, un color té o un color incluso Coca-Cola, mientras que lo que va a ser la urológica se describe más que todo como una hematuria roja con coágulos. Rara vez van a referir un dolor leve en el flanco, espalda u abdomen, al igual que lo que va a ser la hematuria urológica donde vas, que todo es la norma. Entonces, si nosotros hacemos una pregunta sobre un antecedente cercano de fiebre, de infección del tracto respiratorio superior, incluso de la piel, estas preguntas van a ser obligadas. En caso de que la respuesta sea positiva, nos va a orientar a lo que va a ser una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica o incluso post-infecciosa. Bueno, ya llegamos nosotros a este punto, va a ser importante buscar signos de alarma que van a orientar incluso a otras etiologías. Una edad menor a 4 años o incluso o también puede ser una edad superior a 15,
una historia familiar de enfermedades glomerulares, historia previa de síntomas similares, evidencia de enfermedad extrarrenal o incluso una evidencia de una enfermedad sistémica o una enfermedad renal crónica cursando con hipertensión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es más que todo lo que estaba mencionando, ¿no? Sobre los antecedentes. Nosotros debemos preguntar si es que ha tenido un antecedente cercano a fiebre, una infección respiratorio superior o incluso de la piel. Buscando siempre unos signos de alarmas, la edad, una historia familiar, una historia previa de síntomas similares, una evidencia de enfermedad extrarrenal o sistémica o una evidencia de enfermedad renal crónica con hipertensión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entrando entonces a lo que hace la fisiopatología. Se va a producir principalmente por la inflamación aguda de los glomérulos. Esto se va a deber a la alteración de lo que va a ser la barrera de filtración, por la cual van a pasar proteínas y hematías a la orina. Estas hematías pueden formar cilindros hemáticos. Estos cilindros hemáticos van a ser un signo patognomónico de lo que hace la hematuria glomerular. Al mismo tiempo, va a disminuir lo que va a ser el filtrado glomerular y se va a acumular agua y sodio. Esto va a condicionar la aparición de lo que va a ser una hipertensión, la cual va a ser más que todo volumen dependiente. Y también va a condicionar lo que va a ser la aparición de un edema periférico, generalmente matutino y de predominio facial en lo que va a ser párpados. También afecta lo que va a ser el pulmón. Esto más que todo debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, se van a poner en marcha mecanismos precesores como lo que puede ser el sistema renina-angiotensina, que van a favorecer aún más que todo la retención de lo que va a ser agua y sal. Bueno, lo que va a explicar es que en estas enfermedades, perdón, lo que va a explicar es esto también puede explicar lo que va a ser la aparición de lo que va a ser el edema. En ocasiones lo que va a hacer el síndrome nefrítico puede aparecer sin inflamación glomerular cuando se presenta un fenómeno isquémico a nivel de lo que va a ser la microvasculatura glomerular, como puede ser un ateroembolismo renal, microémbolo, como puede ser también una microangiopatía trombótica o en lo que va a ser una PAN clásica. Por su parte, lo que va a ser el esquema glomerular va a producir habitualmente deterioro de lo que hace la función renal, esto acompañado de lo que hace la hipertensión. Todo esto causado por la activación del sistema renina-angiotensina. Pero en algunos casos, este esquema va a generar necrosis glomerular, con paso, obviamente, lo que hacen las proteínas y hematías al espacio urinario, apareciendo así lo que va a ser un síndrome nefrítico. Y a la izquierda estamos viendo, bueno, cómo es más que todo lo que es, pero tenemos la cápsula de Bowman, tenemos las diferentes capas, los podocitos, la nona basal, el endotelio, los capilares. Vemos cómo el endotelio, por acción de lo que va a ser la IgG, incluso IgA, se va a inflamar y vemos cómo no sé si se logra apreciar en la imagen, se van a contraer, dejando espacios entre ellos. Y esos espacios van a causar que tanto los hematíes, las proteínas vayan a migrar. Así aparece lo que van a ser los cilindros hemáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, yendo un poco más hacia la clínica, en el caso del síndrome nefrítico, tenemos que tener en cuenta que hay 4 cosas importantes, que va a ser la hipertensión, que en este caso va a ser originado por la retención de agua y sal que ha habido, pues de eso también la oliguria, también la hematuria, porque va a haber la presencia de cilindros hemáticos, ya que bueno, la causa va a ser básicamente por la inflamación que va a haber a nivel renal y va a disminuir la filtración glomerular, haciendo que los glóbulos rojos puedan ir hacia la orina. Y también una insuficiencia renal. Ya lo dije, es como hay una causa inflamatoria, entonces va a disminuir la glomerular. Además de eso, además de estos 4 importantes, hay que aumentar lo que es el edema, que también lo podemos ver en el síndrome nefrótico. También una proteinuria, pero no tan marcada como en el síndrome nefrótico.
y también que puede estar asociado a lo que es a las encefalopatías. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el diagnóstico laboratorial tenemos que haber aumentado lo que es los niveles de urea y de creatinina. Además de eso, presencia de hematuria, que ya podría ser hematuria o microhematuria. Una proteinuria no nefrótica, como ya sabemos, la proteinuria también aparece en lo que es el síndrome nefrótico, pero en este caso no va a ser tan marcado. Y la presencia de lo que son los cilindros hemáticos. También se puede pedir lo que es el complemento 3 en suero, que en este caso va a estar disminuido, también se le denomina hipocomplemento. En lo inmunológico va a ser más que todo porque en este caso de la síndrome nefrítico va a estar asociado a lo que es la glomerulonefritis post-streptocócica. Entonces, para eso nosotros normalmente se pide lo que son antecedentes. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que sea una faringitis, entonces podemos pedir lo que son los títulos de antiestreptolicina O, para ver si en este caso el paciente ya ha tenido como antecedente una faringoamigdalitis. Que es de 2 a 3 semanas que aparece después. Y el antígeno B de oxirribonucleasa, que es en caso de una infección cutánea como una piodermitis estreptocócica. También se puede pedir una biopsia renal, pero esto es muy raro que se haga, ya que solo se haría en caso de una insuficiencia renal progresiva o que se tenga una duda diagnóstica acerca si realmente se trata de un síndrome nefrítico. Diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la etiología del síndrome nefrítico. Y básicamente el síndrome nefrítico se ha relacionado con la forma de presentación de una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, sobre todo, ¿no? Asociado a infecciones streptocócicas. Pero también, como vemos en el cuadro de la izquierda, va también a estar relacionado a otras afecciones. Entonces, aquí podemos nosotros tener esta tabla sobre cuáles son las causas más frecuentes de síndrome nefrítico según la edad de presentación, en este caso. Menores de 15 años, que es lo que a nosotros nos corresponde, que es en cuanto a pediátrico, tenemos aquí en primer lugar lo que es una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, luego también tenemos una glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, enfermedad de membrana basal delgada, nefritis hereditaria, púrpura de Snolen-Enoch y nefropatía lúpica. Y bueno, también tenemos otra clasificación según entre lo que son de 15 a 40 años y de mayor a 40 años, ¿no? Por ejemplo, la de mayor a 40 años ya vemos aquí lo que es la vasculitis. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Nos vamos a centrar en esta causa que viene a ser la principal. Esta es una lesión inflamatoria no supurativa de predominio glomerular que va a estar desencadenada por una amplia variedad de gérmenes. Y bueno, esta se considera causada por inmunocomplejos, o sea, tanto la inmunidad humoral como celular va a estar involucrada en lo que es la patogenia de esta enfermedad. Ahí hay una estrellita en cuanto a lo que es la presentación clínica. Esto es muy importante porque luego vamos a ampliar un poco más esta parte. La presentación clínica puede ser desde pacientes oligoasintomáticos, también con síndrome nefrítico agudo, que es lo más frecuente. Raramente se va a presentar un síndrome nefrótico y ya de manera muy excepcional se relaciona con formas rápidas progresivas. Y la evolución es favorable, aunque las formas graves pueden ya progresar a una enfermedad renal crónica. Ahora, el paradigma de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa viene a ser la glomerulonefritis
post-estreptocócica. Y su presentación clínica de esta, más característica, es el síndrome nefrítico. Y es por eso que, por esta confusión de términos, es que a veces se suele usar indistintamente, pero este uso es inadecuado, sino hay que tener en cuenta que la glomerulonefritis aguda postinfecciosa es mucho más general y luego dentro de ella se encuentra la glomerulonefritis postestreptocócica y esta glomerulonefritis postestreptocócica se caracteriza en una mayor proporción como un síndrome nefrítico, en un mayor porcentaje. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí seguimos hablando de la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, en donde vemos que está resaltado con un cuadrito, que tenemos los que son causados por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero como también vemos, existen otros agentes infecciosos, como por ejemplo otras bacterias, estafilococo, neumococo, o virus, parásitos y hongos. Entonces hay que tener en cuenta este cuadrito. No solamente es por estreptococo, sino también puede ser por numerosos agentes infecciosos. También vemos en la tabla 2 cuáles son las entidades infecciosas que están asociadas más frecuentemente con lo que es una glomerulonefritis postinfecciosa. Por ejemplo, una amigdalitis o todo lo que son infecciones del sistema respiratorio alto, como es amigdalitis aguda, infecciones nasofaringias. También tenemos, por ejemplo, el impétigo. Podríamos nombrar lo que son la hepatitis B, y algo también importante viene a ser el paludismo, fiebre tifoidea. Ahora, en cuanto a, centrándonos sobre la glomerulonefritis postestreptocócica, como digo, es la causa más común de un síndrome nefrítico en niños y se suele presentar de entre niños de 4 a 14 años. Es muy infrecuente que se presente, por ejemplo, en niños menores de 2 años o que se presente en mayores de 20 años. Ahora, es mucho más frecuente en varones que en mujeres en una proporción de 2 a 1. Ahora, aquí tenemos un cuadrito porque puede presentarse como una infección faríngea o una infección cutánea. Entonces, en cuanto a lo que es la infección faríngea, ¿no? Los serotipos del estreptococo hemolítico del grupo A en una infección faríngea va a ser el 1, 2, 4, 12 y 25, y en una infección cutánea va a ser el 2, 42, 49, 56, 57 y 60. También otra diferencia nos va a hacer lo que es el periodo de latencia. Esto quiere decir de que, por ejemplo, en una infección faríngea, ¿no? Vemos ese cuadrito que una glomerulonefritis aguda postestreptocócica se va a presentar después, una a 3 semanas después de que ya se tuvo una infección una infección faríngea. En cambio, en una infección cutánea, no, la glomerulonefritis se va a presentar mucho después de 3 a 6 semanas. Ahora, entonces vemos que el periodo de latencia es mayor en una infección cutánea. Ahora, la distribución estacional también es muy importante porque, por ejemplo, en una infección faríngea suele ser más, predomina más en el invierno y las secundarias a la glomerulonefritis secundarias a una infección cutánea suelen ser más en verano. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en cuanto a la clínica, justo en la primera diapo habíamos puesto como una estrellita, que era lo más importante, y son como que una glomerulonefritis postinfecciosa puede presentarse, ¿no? De diferentes formas. Puede ser subclínica, puede presentarse como un síndrome nefrótico, rápidamente progresiva y, como nosotros hemos dicho aquí, síndrome nefrítico agudo. Pero lo que es la subclínica nefrótico rápidamente progresiva son porcentajes mínimos, como por ejemplo vemos el síndrome nefrótico se va a presentar en alrededor del 2 al 4% de los pacientes. La forma rápidamente progresiva en menos del 0.5% de los pacientes. Por ejemplo, la subclínica también tiene un porcentaje mínimo, se caracteriza por una microhematuria asintomática. La presión arterial puede estar normal o elevada. El complemento 3 va a estar disminuido y aquí es muy importante la sospecha epidemiológica. Pero nos vamos a centrar en la forma clínica que representa entre el 70 a 80%, que viene a ser el síndrome nefrítico agudo.
Y aquí vamos a ver que se caracteriza porque hay una aparición brusca de tanto hematuria, edemas, hipertensión, proteinuria moderada, que eso nos va a ayudar a diferenciar con el próximo síndrome que vamos a explicar, nefrótico, oliguria, deterioro de la función renal. Y, por ejemplo, también puede presentarse otros síntomas inespecíficos, como por ejemplo malestar, astenia, fiebre, cefalea, vómitos o dolor lumbar. Por ejemplo, la hematuria puede ser tanto microscópica y macroscópica. Por ejemplo, la macroscópica se presenta entre el 30 al 50% de los pacientes y en realidad viene a ser por lo cual el paciente va a consulta. Es el motivo de consulta más frecuente. ¿Cómo viene? Viene con su orina de un color Coca-Cola o color té, no tiene coágulos y va a ser uniforme durante toda la micción. Ahora, en cuanto a lo que es el edema es más frecuente que se presente en niños, como lo estamos viendo en la diapositiva, en un 90%. El edema suele ser facial, puede ser también palpebral, aunque a veces puede también incluso ser generalizado. Ahora, algo importante es que este edema es duro, no va a dejar fobia y básicamente se debe a la retención de agua y sodio. La hipertensión también es algo muy importante que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y que hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer nosotros nuestro examen físico. Esta hipertensión se va a presentar en el 60 al 80% de los casos y básicamente está condicionada porque hay un aumento del volumen plasmático, hay un aumento de gasto cardíaco, hay un aumento de las resistencias periféricas y esto va a producir de que hay una respuesta hormonal compensatoria. Entonces, debido a esta expansión de volumen. La proteinuria va a ser moderada, ¿no? A diferencia de un nefrótico que es masiva. La oliguria se va a presentar en menos del 50% de los pacientes. También va a haber deterioro de la función renal. Con esto me refiero a una insuficiencia renal, ¿sí? Sin embargo, es muy infrecuente que se necesite de diálisis. Solo esto sería representado en menos de un 5%. Ahora, el diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo haría el diagnóstico? El diagnóstico se haría básicamente con el cuadro clínico y bioquímico. Es importante tomar en cuenta lo que son los antecedentes de infección, si es que es estreptocócica o es no estreptocócica, ¿no? Digamos que si fuese estreptocócica, hay que tener en cuenta este periodo de latencia. Nosotros ya hemos hablado anteriormente. Y bueno, en el caso de que sea una forma no estreptocócica, pues básicamente esta nefritis se va a desarrollar simultáneamente a la infección, ¿no? No hay este periodo de latencia. También hay que preguntar sobre antecedentes familiares, de si han tenido enfermedades glomerulares. Entonces, esto a nosotros nos estaría orientando a una glomerulopatía familiar, como una enfermedad de Alport o una nefropatía de membrana basal fina. Y bueno, también hay que hacer un examen físico minucioso, prestando atención sobre todo, por ejemplo, si es que nos está sugiriendo algo a una enfermedad sistémica, como por ejemplo artralgias o signos pulmonares o púrpura. Ahora, en lo que son las pruebas complementarias, podemos hacer un análisis de orina que vamos a encontrar hematuria y proteinuria moderada. Podemos hacer un hemograma, vamos a encontrar una anemia dilucional o un aumento de BCG. Podemos hacer una bioquímica sanguínea. Esto nos va a indicar, nos va a lanzar datos de una insuficiencia renal. Podemos ver eso con un aumento de creatinina urea. También podemos ver una normo o una hipoalbuminemia, ¿no? Y también incluso a veces se puede ver una hiponatremia dilucional. También podríamos hacer nosotros una ecografía renal, que vamos a encontrar aquí a los riñones con un aumento de su tamaño y también podemos encontrar los hiperecogénicos y podemos realizar un estudio inmunológico. Este estudio inmunológico nos va a permitir dividir en dos grupos, en si nos da un complemento bajo o nos da una complementemia normal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el complemento bajo a nosotros nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica o un lupus o una glomerulonefritis membranoproliferativa. Y si es normal, ya nos estaría llevando a otros diagnósticos como una vasculitis o una glomerulonefritis segmentaria focal o una nefropatía por inmunoglobulina A o púrpura de Enoch.
Ahora, aquí hay un cuadrito que es muy importante, que es el diagnóstico diferencial de un síndrome nefrítico, haciendo uso de este estudio inmunológico. Bueno, vamos a centrarnos en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que viene a ser nuestra causa principal. ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, el complemento 3 y la CH50 van a encontrarse disminuidos. El C4, como lo vemos en el cuadrito como N, se va a encontrar normal. Pero en el caso de que nosotros, digamos, lo encontremos disminuido, y el C3 también disminuido, ya nos estaría orientando a que la causa sea un lupus eritematoso. La inmunoglobulina A se va a encontrar normal y las ANA se van a encontrar negativos. Ya, entonces si nosotros tenemos estos hallazgos, hacemos nuestro diagnóstico de glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Pero luego nosotros tenemos que evaluar si se trata de una forma estreptocócica o no estreptocócica, o es el resto de los otros agentes infecciosos. Entonces, si nosotros queremos hacer un diagnóstico de post-estreptocócica, entonces podemos hacer uso de lo que es el ASLO. Este lo vamos a encontrar aumentado, pero también podemos hacer una determinación de la DNA-SAB, que es incluso, en algunos estudios dicen que es mucho más sensible que hacer un título de ASLO. Aquí algo importante es que el ASLO, por ejemplo, se suele utilizar más para diagnóstico de una faringitis, y la DNASA se usa tanto en infecciones faringes como de piel. Y bueno, si nosotros queremos hacer el diagnóstico de otras glomerulonefritis que no sean postestreptocócicas, podemos usar serología de virus para identificar un virus de un VHB, VHC, un citomegalovirus. Y también podemos hacer uso de otros estudios microbiológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Se debe valorar el ingreso hospitalario siempre que se objetiven hipertensión, edemas, oliguria, alteraciones hidroelectrolíticas e insuficiencia renal, obviamente. En cualquier caso, el tratamiento del síndrome nefrítico agudo requiere de un estrecho control médico. Entonces, vamos a tener que tomar unas medidas generales, mayormente dietéticas. O sea, en la fase aguda es muy aconsejable el reposo con un control diario del peso, la presión arterial, los edemas, la situación cardiovascular. En el caso de la dieta, debe ser hiposódica estricta con restricción de líquidos para conseguir de forma temprana un balance negativo. Si se acompaña de insuficiencia renal y oliguria, se restringirán también los fosfatos y el potasio. Junto con una dieta hipoproteica, de hecho, entre 0,6 a 1 gramo por kilo cada 24 horas, y normo o hipercalórica, ¿no? Es importante hacer un balance hídrico y dietético diario. Los controles analíticos se realizarán según la evolución clínica. En cuanto a las medidas farmacológicas, se van a pautar antibióticos solo si existe una infección activa. La erradicación del estreptococo no influye en la evolución de la enfermedad renal, pero evita el contagio y la presentación de nuevos casos. Vamos a utilizar penicilina G oral a dosis de 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días, o podemos utilizar penicilina benzatínica por vía intramuscular, ya sabemos, 600.000 a 1.200.000 unidades en dosis única. En los pacientes alérgicos se empleará eritromicina por vía oral en 125 a 250 miligramos cada 6 horas, también durante 10 días. Los diuréticos de ASA van a estar indicados siempre que exista una sobrecarga circulatoria clínica, lo que se va a manifestar mediante edemas e hipertensión arterial, o en caso de que radiológicamente encontremos signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, vamos a utilizar furosemida y su dosis es de 0,5 a 2 miligramos por kilo día, vía oral, en sobrecargas leves o moderadas. Ya en casos más graves, la dosis se puede incrementar hasta 10 miligramos kilo día. Si a pesar de la restricción hidrosalina y el uso de diuréticos no se consigue controlar la presión arterial,
Vamos a utilizar fármacos antihipertensivos con una acción vasodilatadora, como la hidralazina, a dosis de 0.5 a 2 miligramos kilo día, vía oral. O podemos utilizar también antagonistas del calcio, como el nifedipino, ¿no? En 0.25 a 2 miligramos kilo día, repartido en 2 o 3 dosis. Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina no están indicados porque incrementan las concentraciones de potasio. Excepcionalmente, estos pacientes requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos, ya sea por crisis hipertensivas, con encefalopatía hipertensiva o un edema agudo de pulmón. En estos casos se tienen que utilizar vasodilatadores, como el nitroprusiato en perfusión intravenosa. La dosis es de 0.5 a 8 microgramos kilo minuto, o en su defecto 1 a 2 miligramos por kilo dosis hora. También podemos utilizar bloqueadores alfa y beta, como el labetalol, a 1.3 miligramos kilo hora en vía intravenosa, o 4 miligramos kilo día en una o dos dosis por vía oral, ¿no? En caso de que los pacientes cursen con insuficiencia cardíaca congestiva y o hiperpotasemia grave, que no está respondiendo al tratamiento conservador, vamos a poder utilizar, y de hecho es un criterio de indicación para diálisis peritoneal o hemodiálisis. Finalmente, en cuanto a la evolución y el pronóstico, en la mayoría de los casos la evolución es bastante favorable. En pocos días se restablece una diuresis aceptable y los edemas y la hipertensión, la hematuria macroscópica van a desaparecer en 1 a 3 semanas. La hematuria microscópica puede persistir hasta 2 años, pero sin que esto implique un pronóstico desfavorable, dentro del cual puede tener eventuales brotes transitorios en relación con infecciones intercurrentes. La proteinuria va a persistir entre 6 a 8 semanas y el complemento se normalizará a partir de las 8 semanas. Luego, ¿cuándo va a estar indicada la realización de una biopsia renal? Entonces vamos a tener ciertas situaciones muy específicas. La primera es una presentación atípica, como antecedentes de afección renal, una falta de antecedente infeccioso, insuficiencia renal progresiva, que este paciente evolucione un síndrome nefrótico persistente, que haya ausencia o hipocomplementancia en una etapa aguda, que los pacientes tengan signos de enfermedad sistémica cuando la edad es inferior a 2 años y superior a 12 años, que tengan una hematuria coincidente con el proceso infeccioso agudo, sin un periodo de latencia. El otro motivo para una biopsia es la persistencia de síntomas, mucho más allá de los márgenes descritos, en hipertensión, oligoanuria, macrohematuria superior a 3 semanas, la microhematuria superior a 2 años, el complemento disminuido durante más de 10 semanas, que tengan una proteinuria durante más de 10 semanas o una disminución de la función renal durante más de 3 meses. Y finalmente, cuando existe duda diagnóstica por un aumento progresivo de la creatinina, o que tengamos sospecha de glomerulonefritis con semiluna K, o proteinuria masiva. Siguiente diapositiva. Chicos, un favor. Se han dilatado bastante con nefrítico. Tenemos 20 minutos para desarrollar nefrótico. Sean puntuales. He visto que han estado repitiendo un poco lo que cada uno exponía. Así que espero que sean más puntuales con los detalles en nefrótico. Está bien, doctor. Sí, vamos a continuar con síndrome nefrótico. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, el síndrome nefrótico. Como definición vamos a tener, sabemos que el síndrome nefrótico se define por la excreción urinaria de más de 3 gramos de proteína por día, ¿no? Esto debido a un trastorno del glomérulo, más edema e hipoalbuminemia, ¿no? Esto va a ser más frecuente en niños y puede tener causas tanto primarias como secundarias.
Ahora bien, el diagnóstico se va a realizar determinando la relación, ¿no?, entre proteínas y creatinina, ¿no?, en una muestra de orina obtenida al azar o midiendo las proteínas urinarias en una muestra de orina recolectada durante, ¿cuánto? 24 horas, ¿no? Y por causas, ¿no?, hablando de etiología, se establece, ¿no?, a partir de que tenemos a la mano la anamnesis, examen físico, pruebas serológicas y la biopsia renal. El pronóstico y el tratamiento van a depender, obviamente, de la causa. Ahora, en cuanto a historia de la enfermedad, ¿no? Como sabemos, el síndrome nefrótico puede aparecer en cualquier edad, pero tiene mayor prevalencia en niños, ¿no? Sobre todo en la enfermedad, ¿no?, de cambios mínimos, ¿no? Principalmente entre año y medio y los 4 años. Y los síndromes nefróticos congénitos aparecen durante el primer año de vida, ¿no? En el grupo de edad, en un grupo de menor edad, perdón, menos de 8 años. Y los varones se ven afectados con más frecuencia que las niñas, pero ambos sexos van a presentar incidencias similares a edades más avanzadas. Y las causas difieren, ¿no? Como ya mencionamos anteriormente, según la edad, puede ser primaria o secundaria. Siguiente, por favor. Antecedentes. Lo que nos importa aquí es de que los importancia, ¿no? Serían los personales, ¿no?, prenatales, natales, postnatales, patológicos y familiares. Pero también no podemos tomar en cuenta las causas primarias más comunes, van a ser una enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal, segmentaria, nefropatía, ¿no?, membranosa. Y causas secundarias, ¿no?, como pueden ser nefropatía diabética, preeclampsia, amiloidosis, ¿no?, que es una causa poco conocida, la nefropatía asociada a VIH, ¿no?, que es relacionado con pacientes con SIDA. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, el síndrome nefrótico es una lesión glomerular que va a hacer que aumente la permeabilidad. Esto va a causar una proteinuria, y aquí en el síndrome nefrótico la proteinuria es mayor a 3.5 gramos al día. Y en cuanto a la proteinuria muy selectiva, es en el caso de que va a haber mayor albúmina, mayormente la albúmina, ¿no? La transferrina, menos 70 kilodalton, y la proteinuria poco selectiva, quiere decir que va a haber inmunoglobulinas de mayor peso. Nos va a dar también una hiponatremia, que va a ser la estimulación de la síntesis hepática, y esta estimulación de la síntesis hepática va a haber una hiperlipidemia, que va a haber aumento del colesterol, triglicéridos, también LDL o VLDL. Y la lipiduria, que también va a haber cuerpos ovales, hay grasa libre en cuerpos ovales y cilindros grasos. En la hiponatremia va a haber una hipogamaglobulinemia, que va a ser causa de infecciones, va a haber mayores infecciones, disminuyen los factores de complemento, hay un déficit de opsonización y también va a haber un déficit de antitrombina 3, trombosis, y los factores 9, 11 y 12, que va a ocasionar trastornos de coagulación. Hay una disminución también de proteínas de transporte, como la transferrina, zinc, cobre, la vitamina D. Y esta hiponatremia va a dar a una hipoaluminemia, que va a ser menor a 3 gramos por decilitro, ¿no? Aquí va a haber una disminución de la presión oncótica del plasma, y va a haber también una disminución del volumen plasmático efectivo, lo que nos va a dar una vasopresina elevada, un tono simpático elevado, y el eje renina-angiotensina va a estar elevado también. Va a haber una retención de agua y sal, y esto nos va a causar edema, ¿no? Y también la presión oncótica plasma, va a haber una transsudación capilar de agua plasmática, y también va a ser, concluye en edema. Las enfermedades como causas de síndrome nefrótico, como posibles causas, puede estar la enfermedad de cambios mínimos, que va a estar más presente en niños, las glomerulopatías membranosas, presente en adultos, y la enfermedad, la esclerosis focal, glomerulosclerosis focal y segmentaria, que va a estar presente también en ambos, niños y adultos. Lo que se diferencia del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico es que aquí va a haber una glomerulonefritis proliferativa postinfecciosa. Va a ser menor, va a ser una causa menor, ¿no? Y la glomerulonefritis con semilunas también. Y las enfermedades sistemáticas como la diabetes, lupus, amiloidosis, o también el consumo de drogas o infecciones también, ¿no?
Eso sería todo, doctor, por fisiopatología. Continúa mi compañero. Ya, ahora vamos a hablar lo que es el diagnóstico en sí de síndrome nefrótico. Es muy importante saber la clínica del paciente. En estos los 4 criterios principales es la proteinuria de rango nefrótico que es mayor a 500 miligramos por kilo por día y una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro o 30 gramos por litro, y el edema que puede ser, que aumenta gradualmente y se detecta cuando la retención de líquidos supera del 3 al 5% del peso corporal. Hay que tener en cuenta de que este edema también puede presentarse en lo que es el escroto y los labios en las niñas, además de que si progresa mucho, también podría causar lo que es anasarca. Lo más característico del edema es el edema periorbital o corporal que vemos en la imagen, y después el último criterio sería la hiperlipidemia, ¿no? Ahora, las pruebas de orina, tenemos que examinar la excreción urinaria de proteínas, que puede ser de 50 a 40 miligramos por kilo por día, y esta es una recolección de orina en 24 horas cronometrada. Ahora, a veces en los niños esto no es un valor muy bien cuantificado, y es por eso de que se hace una relación proteína total creatinina, y en esta tiene que ser superior a los 3 miligramos de proteína por miligramo de creatinina, ¿no? Entonces eso sí nos daría el diagnóstico de síndrome nefrótico. En el análisis de orina, la tira reactiva muestra una alta concentración de albúmina, ¿no? Podría ser entre 3 a 4 y de 300 a 1000 miligramos por decilitro. Pero esto no es una confirmación, y es por eso que teníamos que esperar los estudios, ¿no?, de la proteína, porque eso solo mide la concentración, la tira reactiva. En cambio, la proteinuria se mide la excreción de esta, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y por último, el segmento urinario, a diferencia del síndrome nefrítico, es más inactivo, ¿no? En el análisis de sangre vemos que la albúmina sérica está disminuida, que está por debajo de los 3 miligramos por decilitro y puede estar tan baja como 1 miligramo por decilitro. Además, las albúminas totales están preservadas, entre ellas la globulina alfa 1 están normales o ligeramente disminuidas, y la alfa 2 y la beta albúmina están aumentadas. Lípidos, hiperlipidemia, eso quiere decir que el alcohol sérico, los triglicéridos y los lípidos totales están elevados. En el estudio de la función renal está moderadamente afectada el nivel de creatinina sérica en la minoría de los niños que tienen esta enfermedad de cambios mínimos, ¿no? En otros estudios que se puede hacer al paciente está el conteo sanguíneo completo. En esto vemos que la hemoglobina y el hematocrito aumentan, y es común que haya trombosis, y hay un recuento de plaquetas que puede llegar hasta los 50.000 o 1.000.000 de recuentros, ¿no?, por microlitro. Estos dos, tanto esta trombosis como hematocrito aumentado, nos dan signos de alarma de una hipercoagulabilidad, y eso es obviamente las complicaciones trombóticas que podría generar el paciente, y es por eso que necesitaría más estudios. En estudios complementarios, podemos ver que los niveles bajos de C3 en pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa o en glomerulonefritis postinfecciosa, hay niveles bajos de C3 y C4 en pacientes que tienen nefritis lúpica, y normales en pacientes que tienen síndrome nefrótico idiopático. En los electrolitos, como ya mencioné mi compañera, hay lo que es la hiponatremia como resultado de la estimulación de la hipovolemia de liberación de la antidiurética. Y también podría presentar la hiperpotasemia en pacientes algo oligúricos, y el calcio sérico es bajo por resultado de la hipoproteinemia, y el calcio ionizado suele ser normal. Por último, la biopsia renal, que sería un estudio muy complementario y específicamente se da en niños que tienen más de 12 años. Esto es cuando, por ejemplo, no responden a la terapia con esteroides. Y es bien sabido que más del 90% de estos pacientes con enfermedad de cambios mínimos responde a los esteroides,
en un plazo de 4 semanas. Pero si este no responde, entonces sería mejor optar por una biopsia. Y tenemos que tener en cuenta esos 3 criterios, que es mayor de 1 año y menor de 12 años, prepuberal. Ninguno de los hallazgos clínicos están presentes, como la hipertensión, la hematuria microscópica, una marca de elevación de creatinina sangre y niveles normales del complemento. Listo, ahora vamos a comenzar con vamos a continuar con la etiología del síndrome nefrótico, y es importante clasificarlo, ¿no? Para hablar de sus posibles causas. Entonces tenemos el síndrome nefrótico primero primario, que es una enfermedad, se produce una ausencia de enfermedad sistémica identificable, y este puede ser idiopático y por glomerulonefritis primaria. En el caso que sea idiopático, pues no hay inflamación glomerular en la biopsia renal. Y en la glomerulonefritis primaria sí, presenta sedimento activo e inflamación glomerular en la biopsia. El otro es secundario, como su propio nombre lo dice, secundario ¿a qué? A una enfermedad sistémica identificable. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el idiopático es la forma más común de síndrome nefrótico infantil y va a representar más del 90% de casos entre 1 y 10 años de edad, y después de los 10 años, pues se baja solo el 50%. Se define por la asociación de un síndrome nefrótico con hallazgos de biopsia renal, de borramiento difuso del pie, o sea, de los pedicelos, de los podocitos. Ahorita vamos a ver en una imagen de microscopía electrónica para que se entienda mejor, y cambios mínimos, que se le conoce como la enfermedad de cambios mínimos. Siguiente diapositiva, por favor. Hay bastantes causas por las que se puede dar el síndrome nefrótico, ¿no? Ya vimos el primario, secundario, pues idiopático, genético, bastantes causas, pero que podemos ver en el cuadro, ¿no? También por enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis, diabetes, artritis reumatoide, pero lo que nos interesa, o sea, los pacientes pediátricos, la causa más común en niños es, siguiente diapositiva, por favor, es la nefropatía de cambios mínimos. En esta hay ausencia de anomalías glomerulares al microscopio de luz, y se puede ver fusión directa de los pedicelos de los podocitos en la microscopía electrónica. Entonces, hay hallazgos, en un estudio que se hizo a 521 pacientes, habían hallazgos predictivos de esta enfermedad de cambios mínimos. Edad menor de 6 años, ausencia de hipertensión, que es algo interesante, ¿no? Porque ya sabemos que el síndrome cursa con eso, ausencia de hematuria, y los niveles del complemento van a estar normales, y la función renal pues también va a estar normal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos los síntomas clínicos, también los hallazgos en laboratorios de la enfermedad de cambios mínimos. En sí es una proteinuria masiva. Vamos a explicarlo por qué después en la foto de la microscopía, pero se puede llegar a veces en casos hasta 20 gramos en 24 horas. Hay aumento de peso, luego edema y también hipoalbuminemia menor a 1.5 gramos por decilitro, y la hiperlipidemia va a estar presente en la mayoría de los casos. Ahora vamos a explicar por qué esta proteinuria masiva en la enfermedad de cambios mínimos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a la izquierda podemos ver un glomérulo normal. Podemos ver los podocitos, los pedicelos que le apuntan la flecha, y pues están separados, ¿no? O sea, se conoce también, me olvidé decir, la enfermedad de cambios mínimos como un borramiento difuso de estos, como podemos ver en la imagen de la derecha, ¿no? Entonces podemos ver la membrana basal glomerular normal, y hay fusión generalizada de los procesos de los pies de las células epiteliales, como se ve en la flecha. Es por eso que por ahí sale bastante proteína. Hay una proteinuria masiva en la enfermedad de cambios mínimos por esta causa. Y como mencioné antes, podía llegar hasta 20 gramos por día, ¿no? Y pues esta enfermedad de cambios mínimos es la más común en el paciente pediátrico como causa del síndrome nefrótico que estamos viendo. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Acá los objetivos son tratar las complicaciones agudas y obtener la remisión completa del síndrome nefrótico, prevenir las recaídas y sus complicaciones secundarias a la enfermedad y el tratamiento a largo plazo. Tenemos lo que son las medidas generales. Acá vamos a ver lo que es la actividad. Tiene que haber una actividad física diaria para poder así evitar el reposo
y que esto, para evitar lo que es el aumento de riesgo de trombosis y movilizar a pacientes que se encuentran encamados. También está lo que es la dieta normoproteica, se debe utilizar de 1.5 a 2 gramos por kilogramo día de proteínas. Tenemos lo que es la restricción de sodio y moderada de líquidos para poder alcanzar el balance negativo hasta que haya una remisión de edemas. También están indicados los diuréticos, pero en el caso de que el edema sea incapacitante y haya una previa corrección de la hipovolemia, ya que estos favorecen a la insuficiencia renal aguda y las complicaciones tromboembólicas al agravar la hipovolemia. Podemos utilizar lo que es la furosemida, 1.5 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. También está la perfusión de albúmina en casos de síndrome nefrótico congénito, hipovolemia clínica con taquicardia e hipotensión arterial, edemas incapacitantes o infecciones graves. Acá se utiliza lo que es la albúmina al 20%, pobre en sal, 0.5 a 1 gramo por kilogramo endovenoso en 2 a 4 horas, 2 veces al día. También tenemos lo que es la profilaxis de osteoporosis por corticoides. Acá se puede dar lo que son suplementos de calcio y vitamina D3. Y en el caso de la hipertensión arterial se pueden utilizar fármacos como IECA y OARA2. Dentro de estos tenemos el enalapril, 0.1 a 0.6 miligramos por kilogramo al día en 2 tomas. El máximo es 20 miligramos al día. Y en lo que es ya el tratamiento específico, tenemos la corticoterapia. En la primera manifestación se utiliza lo que es prednisona oral en dosis de 60 miligramos por metro cuadrado al día o 2 miligramos por kilogramo al día durante 4 a 6 semanas. Seguido de esto se le da 40 miligramos por metro cuadrado al día alternos durante 4 a 6 semanas y esto se utiliza hasta lo que es la reducción progresiva. Ahora, en los estados clínicos en respuesta al tratamiento tenemos el estado de remisión, donde hay desaparición de la proteinuria, la remisión completa, desaparición de la proteinuria y normalización de la albuminemia, la remisión parcial, donde hay normalización de la albuminemia, pero hay persistencia de proteinuria en un rango no nefrótico de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y la resistencia, que es la persistencia de proteinuria en rango nefrótico tras 8 semanas de tratamiento. En el caso del tratamiento de las recaídas, este sería prednisona oral a 60 miligramos por metro cuadrado al día hasta que haya una proteinuria negativa durante 5 días. Y seguido de esto se le empieza a dar 40 miligramos por metro cuadrado al día alternos durante 4 a 6 semanas y va a haber una retirada progresiva en 4 a 6 semanas. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Aquí vemos unos casos clínicos, 2 casos clínicos. Doctor, ¿lo leemos o desarrollamos de frente a las preguntas? Muy bien, chicos. Principalmente por la hora y han podido hacer la revisión completa. Lo más importante en realidad es que ustedes puedan identificar las diferencias que hay entre ambas patologías. La mayoría de las veces son síndromes aislados o donde predominan las características de uno sobre el otro. Y en base a eso, obviamente, el manejo inicial o la sospecha diagnóstica se puede comenzar a realizar. Es importante y también tener en cuenta que en base al diagnóstico que ustedes lleguen a conseguir, pues el pronóstico y el manejo que va a tener estas patologías son variadas. Y es por eso que la mayoría de las veces se busca o se trata de que lleguemos a un diagnóstico claro. Si bien es cierto, el síndrome involucra pues muchas patologías, la mayoría pues, de estas se agrupan según sus características clínicas. Y es por esa razón que es más sencillo para nosotros poder definir cuál es el diagnóstico y obviamente cuál va a ser el tratamiento. Principalmente por la situación de la hora y porque, bueno, también tengo que dictar clase teórica ahora a continuación. Vamos a completar allí, vamos a terminar. Sí es cierto, habían casos clínicos y, bueno, eran muy característicos a lo que ustedes han presentado. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta adicional.
bien, gracias al grupo número 24 por haber preparado el seminario y espero que haya sido útil.